¿Alguna vez te pusiste a pensar que si nunca fallaras en la vida, no aprenderías de tus errores? La verdad es triste cuando le fallamos a Yahweh, pero es verdad. Si no fuese por las equivocaciones que cometemos en ocasiones, no seríamos capaces de aprender de ellas para poder corregirlas más adelante. No aprenderíamos de que ese comportamiento que tuvimos afectaba en nuestra vida y a la de los que amamos, a quienes nos rodeaban. Por lo tanto, era necesario reconocer que estábamos equivocados para enmendar la situación. Aprender de los errores requiere de mucho esfuerzo. Tengamos presente que aprender de nuestros errores no es algo automático que se resuelve de un día a la mañana. Esto puede sonar frustrante para muchos y es frustrante porque lamentablemente es una lucha, pero es verdad, es la pura verdad. Es posible pasarnos la vida sin poder corregir un error que siempre es un área que nos cuesta más por la consecuencia de tomar las mismas malas decisiones una y otra vez. Los errores muchas veces lo cometemos accidentalmente, es decir, involuntariamente, pero debemos aceptar que fue nuestra decisión lo que nos llevó a esa situación. Pero también los errores voluntarios incluso son contados como un aprendizaje. Lo importante es que aceptemos nuestra responsabilidad. Si lo que buscamos es aprender de nuestros errores, el primer paso es ser honesto con nosotros mismos, reconocerlo, admitir que fue una mala decisión lo que nos llevó a tal situación. La honestidad con nosotros mismos es el camino hacia el cambio verdadero como creyente. Una vez que somos honestos con nosotros mismos, podemos serlo con nuestro Padre Yahweh también. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cuando reconocemos nuestros errores y buscamos corregirlo, Yahweh se alegra de limpiarnos de la culpa y ayudarnos a empezar de cero. No olvidemos que detrás de cada uno de ellos se esconde la oportunidad de conseguir un valioso aprendizaje. Lo bueno de esto es que nos examinamos a nosotros mismos y vemos cómo reaccionamos frente a cada error. Y es una oportunidad para moldear también nuestro carácter. Muchas veces los errores pueden ocurrir por malos entendidos o por culpa de actuar demasiado rápido antes de investigar el hecho de la situación, que puede tener como protagonista a terceros, es decir, a otras personas. A veces por la impaciencia o por la ira o por los celos o por el odio o por lo que te han contado y no sabemos si realmente esto es verídico, caemos en la artimaña del enemigo. Y es ahí cuando cometemos errores que pueden afectarnos e incluso afectar una relación y confianza. Esto puede ser con una amistad, con una pareja o también con la familia misma. Siempre que vamos a actuar o a hablar ante una duda o miedo que no nos deja pensar con claridad, debemos detenernos e investigar antes de cometer un pequeño o tal vez un gravísimo error. Porque lamentablemente hay errores que se lamentan porque llegamos demasiado tarde, y a eso es lo que tenemos que evitar. Hay asesinatos, se rompen vínculos conyugales, se rompen amistades. La verdad es muy triste llegar a cometer un error por algo que hicimos apresuradamente. Esto puede ser, como dije antes, una persona a la que podríamos lastimar, o al practicar, vamos a poner un ejemplo, un deporte. Si no entendemos bien cómo son los pasos, primero debemos aprender las técnicas para hacerlo correctamente y no cometer un error de lastimarnos, por ejemplo. Ahí estamos usando la paciencia. La paciencia requiere mucho de la atención y del tiempo que le damos a lo que estamos practicando o a lo que escuchamos e investigamos. Y el razonamiento, para tener razonamiento antes de actuar, porque preferimos tardar un poco o perder quizás hasta una salida importante o una reunión familiar o una reunión importante o un día de trabajo para hacer sabiamente las cosas. Es un ejemplo que pongo para darnos tiempo a actuar sabiamente y no tener que cometer un error. De todos modos, si cometiste un error, que es algo normal, no es algo del que te debes frustrar, como quien dice, es humano equivocarse. No te culpes ni viva con remordimiento. Sé que muchas veces duele faltar, es decir, fallar quizás en alguna carrera, en algún deporte o a quien apreciamos mucho, sea una amistad, sea nuestra propia familia, sea en el trabajo. Pero si no nos equivocamos en la vida, nunca jamás aprenderíamos cómo ser mejores. Lo mejor de todo es que las equivocaciones nos hacen personas humildes. Cuando fallamos reconocemos que no pudimos controlarnos
Y quizás puede que fallemos 1, 2, 3 y 4 veces. Pero de a poco vamos aprendiendo de nuestros propios errores. En Salmo 19, 12, 13 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Reserva también a tu siervo de la soberbia. Que no se enseñoree de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Así nos dice la bendita palabra. También somos pacientes y comprensibles cuando aprendemos de nuestros errores. Somos pacientes y comprensibles con quienes están en el error y que en muchos casos aún no lo están reconociendo, pero somos pacientes porque lo hemos pasado. Debemos orar a Yahweh para que en su Hijo amado nos dé sabiduría ante cualquier situación que pueda hacernos errar. Y si erramos, sabemos que no lo tenemos que hacer más y ser de testimonio para otros en las mismas caídas. Somos imperfectos y es normal que nos equivoquemos. Pero lo importante es aprender de las equivocaciones y aprovechar para cambiar. Nunca es tarde. En Santiago 3:12 dice: todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguien no comete ningún error, es lo que dice. Es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Pero lamentablemente no es así. Somos imperfectos. Vamos a cometer errores. Pero esos errores, esas equivocaciones, son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Todo también depende de cómo lo tomemos. Quizás al cometer muchos errores nos sentimos frustrados y damos vuelta a la cosa y nos alejamos. Por eso tenemos que también tomar sabiamente la decisión de seguir el camino correcto y orar mucho y pedir discernimiento a nuestro Padre Yahweh en el nombre de su Hijo amado para que nos dé la fuerza de seguir, la humildad para cambiar y para hacer testimonio a los demás. Primeramente reconociendo nuestros errores o equivocaciones, porque sabemos que no es nada fácil reconocerlo. Ese es el primer paso que tenemos que dar para empezar un cambio en nuestra vida, de corazón humilde y para hacer de gran testimonio a otro de ese cambio que damos, a pesar de que muchas veces cometemos errores no porque queremos. Quizás hay áreas en la vida que son más difíciles de dominar y hay otras áreas que son más fáciles de dominar. Por ejemplo, uno de los casos que se ve más corrompido justamente en el cuerpo, en el hombre imperfecto, como decía Santiago, es la lengua. La lengua no se puede refrenar y de ahí viene justamente gran parte de los errores que cometemos al hablar o al actuar. Por eso es importante la paciencia y la humildad, reconociendo que estamos fallando o que nos hemos equivocado para enmendar lo que cometimos sin pensar. Pero nunca es tarde. Así que sigamos firmes, creciendo en verdad, en espíritu y en justicia.